Bueno, continuamos en Objetivo Vizcaya en esta tarde de jueves y como todos los jueves pues tenemos nuestro momento, recorremos también como hemos hecho con Néctar en nuestro espacio coach. Queremos dar la bienvenida a el guía de este espacio coach, el director de espacio coach, José Morgado, nuestro sociólogo y experto en coach. Buenas tardes, bienvenido José. Hola Susana, buenas tardes a todos y todas. Bueno, nuestro guía nos estás guiando en muchos temas, José, y uno de los temas que yo creo que está captando afortunadamente, ¿no?, la atención de nuestros telespectadores. Bueno, ojalá nadie tuviera estrés negativo me refiero, pero pues somos un país y una comunidad, y una ciudad, y un barrio, o sea, cada uno, una familia, tenemos todos estrés, somos un país estresado. El mundo está estresado en general, José, da igual, yo creo que seamos del Estado español, que los alemanes, aunque esté Angela Merkel, el gobierno igual también les estresa más. O sea, al final el estrés negativo, por circunstancias diferentes, que luego abordaremos esos tipos de estrés y esas circunstancias que pueden provocarnos ese estrés negativo, pero sí que es verdad que lo que hablamos en otro programa, José, es la enfermedad, ¿no?, del siglo XXI. Algunos dicen epidemias, tanto. Sí, es epidemia. Sí, es más epidemia que la de la gripe que hay en la actualidad, sí, bastante más, porque además afecta a todas las personas. Tiene una ventaja el estrés, una ventaja, por decir de una forma jocosa, que no mira a las clases sociales, afecta a todos por igual, ¿eh? O sea, sí, además es una cosa, decíamos en otras colaboraciones, hay que tener en cuenta que el estrés ha venido para quedarse, es parte de nuestra vida, pero ese estrés negativo cada vez es mayor y cada vez es más claro, o sea, en empresa, en familia, personalmente es cada vez más amplio, así que habrá que manejarse con él. Ha venido para quedarse, yo creo. Bueno, hay que saber manejar ese estrés negativo, pero ojo, porque quizá ahora, ya que estamos tratando además, maravillosamente lo estás haciendo, José, en Espacio Coach, pero quizá hace unos años no se pensaba que el estrés, quizá porque igual lo utilizan mucho las clases sociales altas, en el sentido, ¿no?, de personas muy ocupadas, empresarios que decían, ¡ay, tengo estrés!, ¿no?, y lo utilizaban así como de manera muy ligera, ¿no? No es una cosa para tomarse a la ligera, porque puede conllevar problemas importantes de salud, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído, ¿no?, un empresario que igual trabaja, sí, tiene mucho trabajo, pero utilízale, no, y tengo mucho estrés. Si pensaba que siempre era de las personas muy ocupadas, los banqueros y estas cosas, se puede tener estrés una ama de casa. Sí, quiero contar una anécdota breve previamente. Estuve ayer en la presentación de un libro que se titula Cuestiones sobre el bienestar, que es de Rafael Vizquerra, que es una persona que trabaja mucho el tema de emociones y habilidades y competencias emocionales, y decía dos o tres cosas. Una, que el dinero no da la felicidad, eso está demostrado, no que la falta de dinero dé la felicidad, sino que el dinero da la felicidad. Y se había demostrado empíricamente que personas que tienen, cuando llegas a un cierto nivel económico, un cierto nivel, digamos, de vida, ya, aunque luego tengas el doble, no tienes el doble de felicidad, ¿no? Entonces llega un momento. Y luego, claro, se hablaba también del bienestar, entendido el bienestar material, que parece que a veces hoy en día es lo esencial sobre todo, ¿no? Y que hay gente que trata de acumular, que lo puede hacer, cuando es un poco ridículo, ¿no? Porque tú puedes tener 10, 12 coches, o 5 o 6 coches, 3 o 4 pisos, pero ¿en cuántos pisos puedes vivir a la vez? ¿Cuántos coches puedes conducir a la vez? Solo puedes conducir uno, ¿no? Entonces, él hacía el planteamiento de que el bienestar va más allá de lo material, más allá también del cuidado físico, también emocional, también el social, es decir, que tiene un poco compendio de todo. Afecta a todos el tema del estrés, de hecho no depende de las clases sociales, pero sí que desde luego es algo que cuanto más lo cuides, digamos, lo material, creyendo que vas a poder conseguir la felicidad o el no estrés, no va así. Entonces está muy bien que gente así profesional, muy dedicada, lleva toda la vida en ello, diga que el bienestar es un conjunto de cosas, ¿no? Lo que siempre aquí decimos, ¿no? Un conjunto de cosas, muchas áreas de la vida, muchas cositas a hacer, no basta solamente tener mucho dinero o tener mucha salud, puedes tener mucha salud y puedes tener también otro tipo de problemas, que puede ser social o el tipo que sea, ¿no? O sea, un poco el compendio, ¿no? Vamos a abordar en este espacio coach de hoy jueves 23, creo que estamos, 23 de enero, sí. José, como esas técnicas para el manejo del estrés. Hablaremos también de los tipos de estrés o las situaciones que les pueden causar estrés y para abordar las técnicas para el manejo del estrés
¿Eso depende de la persona? ¿Depende del tipo de estrés? ¿De qué depende? Como decía la canción. ¿Depende de qué depende? Bueno, pues en principio, como hemos puesto en las imágenes del tema de hoy, que es de técnicas para el manejo del estrés, si os fijáis en el centro hay una brújula, ¿no? Yo creo que lo primero, cuando alguien quiere ir a algún sitio, lo que tiene que hacer primero es situar dónde está ese sitio, ¿no? Y de dónde parte, ¿no? Esto parece una obviedad, pero en el tema del estrés lo que hacemos no se trata de... Me he apuntado a un curso de yoga, ¿no? Y me he apuntado a otro curso de técnicas de relajación y vamos a ir a hacer allí un poco a ver qué hacemos, ¿no? No, primero hay que saber un poco cuáles son las técnicas que necesito, es decir, cuál es mi situación de la que parto de estrés, ¿no? Por poner algo sencillo, no es lo mismo que yo tenga situaciones de estrés en el trabajo, que tenga situaciones de estrés en casa, que tenga situaciones de estrés relacionadas a tensiones físicas, como sociales, como emocionales, como de la conducta. No es lo mismo. Si yo tengo una serie de situaciones que me generan estrés, por ejemplo, a la hora de ir a una entrevista de trabajo, o a ir a presentarme o a hablar aquí en público, es muy posible que la aromaterapia en ese momento no sea de gran utilidad. Sea más utilidad el hacer una serie de ejercicios de respiración para controlar y mantener la respiración, y luego también con respecto al pensamiento, ¿no? Para que no me afecte el que pienso que me voy a poner nervioso o lo voy a hacer mal, me empiezo a alterar emocionalmente y mi conducta es así, ¿no? Y ahí necesitaría otro tipo de ejercicios distinto a que si estoy pasando una mala racha o estoy un día un poco así, pues un Larry en casa y me pongo un poco música que me guste para que me anime, ¿no? Y pongo un poco de aromaterapia, sé que me gusta a mí, y de paso veo un documental de algo interesante, ¿no? Entonces, es distinto, no va a servir de mucho ponerse a ver un documental relajante si tengo una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es bueno que la gente sepa. Todo no vale, puede ser de utilidad para calmar un poco, pero todo no vale. Lo que decíamos, hay diversos apartados del estrés que decíamos, ¿no? Entonces, para cada situación una serie de técnicas y para cada persona también. Lo dijimos el otro día y lo repito brevemente. No solo está que yo haga técnicas, que es de lo que íbamos a hablar, técnicas que hacemos las personas en sí mismas, sino que hay otra parte que es, digamos, la atención primaria, ¿no? Esa parte primaria que no está en mi mano, es decir, si yo vivo en un bloque o en una calle, que hay un ruido estresante y muy intenso de forma continuada, tú puedes hacer la relajación que quieras y te puede ayudar, pero desde luego hasta que no se haga esa otra intervención sobre el externo, como en el mundo laboral. Si tú estás en un sitio donde hay mucho ruido, muchísimo calor y una luz muy baja o muy alta en extremo, eso no está en tu mano y eso no se soluciona haciendo relajación, ¿vale? Es decir, esto tiene que quedar claro, porque a veces queremos estar calmados y teniendo una conversación como esta, en casa con la tele puesta a todo volumen, uno de los hijos con el MP3 puesto así, ¿qué dices? ¿Qué dices? Que no te digo. Entonces, esas situaciones ya no se van a arreglar haciendo OM, evidentemente, ¿no? O sea, habría que abordar o utilizar otras técnicas, sí, porque hay unas cuantas, ¿no? Sí. Técnicas respiratorias, que sería un poquito para la ansiedad, igual más leve, José, Sí. para Hay, más leves. hay la que sería en la parte fisiológica, ¿no? Parte fisiológica hay dos grandes técnicas, luego hay con matices, que es la respiración y la muscular. Es decir, en la respiración, pues respiración profunda, respiración, digamos, más lenta, más rápida. Que no sabemos respirar. Ahora me acabo de enterar, sí, sí. Lo que aprendemos en Espacio Coach, Sí, además sí. que creo que somos los occidentales. Los orientales Sí. sí saben respirar, Sí. y los occidentales, Mejor. aunque menos mal que sí que nos llega aire a los pulmones, y creemos que sabemos respirar, pero no tenemos ni idea en cuanto a la respiración relajante, ¿no? A cómo... Ay, Sí. ¿no? Estas cosas, no tenemos Sí. ni idea. Es que no se enseña, ¿no, José? No nos enseña. Además, es curioso porque a los niños de pequeños se les enseña, con todo respeto, a hacer cacas, se les enseña a controlar los esfínteres, pero no se les enseña a controlar las emociones, ¿no? Y a contenerlas. ¿Por qué? Pues porque eso ya se supone que viene de fábrica, ¿no? Y claro, ¿qué sucede? Y a nosotros nos pasa, a la gente que trabajamos de cara al público, es muy importante la respiración y la relajación muscular, porque si yo no hubiera aprendido a respirar de una forma adecuada en general, de vez en cuando hablaría y tendría que hacer así. Esas personas que cuando hablan estás casi sintiendo, pero respira, alma cándida, que te vas a ahogar, ¿no? Y te transmiten esa angustia, ¿no? Y luego, claro, físicamente gente que esté hablando y que esté un poco tensa, que ves que dices, está como anquilosada.
Es muy importante aprender a respirar. La respiración es esencial para poder vivir. Otras cosas luego también, pero es esencial. Y ojo, porque en la respiración entra el oxígeno. Estamos hablando de que si no entra el oxígeno, no respiramos. Las respiraciones, las dificultades pulmonares de las personas son muy importantes, porque dificultan, porque la falta de oxígeno que te llega al cerebro y el oxígeno que no está por el cuerpo, es decir, eso no es un buen clima, eso es un clima malo para enfermedades, con lo cual, esencial, técnicas de respiración. También esencial, las de relajación. La parte muscular es el chasis, es la maquinaria con la que nosotros nos movemos día a día. Si no está bien, se va a ir resintiendo. ¿Dónde lo vemos? Problemas musculares, tensiones, roturas a veces de fibras, de las piernas, de la espalda, de algún lado. O sea, esas tensiones que te acuestas y no descansas, hay personas que se levantan totalmente baldaos físicamente, esos son problemas de relajación y posiblemente haya, si no hay un problema muscular, digamos, algún tipo grave, es decir, es algo que tiene que ver como cómo vive su vida, ¿no? Cómo vive, porque si no, no tiene sentido estar 7, 8 horas en la cama y levantarte cansado. Tiene que tener una explicación. Normalmente es una explicación relacionada con el estrés y cómo tú te manejas con las tensiones, las ansiedades, o sea, y ahí la parte física no tiene luego... Puede tener muchos matices, pero no tiene mucho más que hacer. Si tú cuidas un poco la respiración y cuidas un poco lo muscular, los brazos... y son cosas... ¿Cómo podríamos cuidar lo muscular? Por ejemplo, ¿Qué que hacer? Cosas sencillas, que sería tensar y destensar las manos, tensar fuerte, como si estuvieran dado la paga cuando eras pequeño, ¿no? Y cogerla bien como fuerte. Si fueras catalán. Eso, como si fueras catalán. No iba a decir catalán, pues si hay algún catalán que soy súper majos viéndonos. Bueno, un besito para los catalanes, que es una broma. Aprietas las manos muy fuerte, con lo cual estás tensando todo el brazo y las manos y sueltas de golpe. Tensas fuerte y sueltas. Lo mismo con las piernas, ¿no? Como si te agarraras los dedos, ¿no? Entonces, vas haciendo por las diversas partes del cuerpo tensar y destensar. Eso lo que hace es que los músculos se tensen y destensen. Tiene la ventaja de que para empezar se van oxigenando un poco los músculos, se van un poco flexibilizando, vas viendo dónde tienes más tensión, si en el brazo, en la pierna, en el hombro, y entonces el cuerpo, tensando y destensándose, va haciendo un ejercicio muscular, ¿no? Entonces, esto es bueno, es sano, es como cuando una cosa muscular, que aunque pueda parecer bueno, muscular un poco así, aunque es más de la cabeza, es cuando haces así, te aprietas, ¿no? Haces así, o cuando... haces así algo o te estiras, lo que estás haciendo es una relajación muscular, ¿no? Entonces, eso va a ayudar, es esencial, porque si físicamente no estás bien, cuando te muevas, cuando te levantes, cuando vayas a los sitios, no va a estar bien el cuerpo. Y a ver, estamos hablando de que por los músculos pasa sangre. Si la sangre no fluye, tienes esa sensación de picores, de hormigueo, como cuando se te queda muerta. ¿Por qué? Pues porque no pasa la sangre, ¿no? Y entonces, cuando no pasa la sangre, estás diciendo que esa parte del cuerpo no está suficientemente, digamos, fluida, no tiene. Entonces, como estés muchas horas, solamente, por ejemplo, si estás sentado en casa, los que estáis ahora sentados, ahora mismo prestar atención a un ejercicio muscular muy sencillo, que es, fijaros cómo estáis sentados, en qué parte de las piernas, o de la espalda, o de los brazos, o del cuello, tenéis alguna pequeña tensión muscular, sin moveros. Fijaros, veréis que en alguna parte del cuerpo posiblemente tenéis alguna tensión, si estáis echados de un lado, de otro, del cuello para adelante, para atrás. Eso es una tensión continua que está haciendo el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo muchas veces nos pide movernos. Me muevo de posición. ¿Por qué? Porque dice el cuerpo, oye, ya vale que aquí hay tensión. Claro, eso llevado al trabajo, si estás muchas horas en una oficina o estás muchas horas en una máquina o de pie, están sufriendo los músculos, ¿no? Entonces, tienes que prestar atención. ¿Para qué? Pues para que no haya tanto, digamos, ese estrés, esa tensión. Si a la vez que miras un poco cómo estás muscularmente, haces esos ejercicios de tensar y destensar, estás atento a la respiración, estás haciendo dos cosas a la vez en poco tiempo. ¿Cómo a la respiración? Muy sencillo. Coger aire, pero coger aire no es hinchar el pecho, no se coge, sino es hinchar la tripa. Ahora feo, bonito, pero hay que hinchar la tripa. Entonces, cuando tú coges aire, se tiene que hinchar esa sensación. Pones las manos para darte cuenta. Cuanto más, no fuerte, sino cuanto más profundo y más espaciado, cuenta hasta 4, no más, ¿no? Despacito, coges aire y luego lo vuelves, ayudándote lo hecho, vuelves a echar entero. Otra vez 4. Se haces despacio, unas cuantas veces al día. Hago ahora un par de veces o 3. Luego, a lo largo de la media tarde, cuando estoy cansado, me siento y hago eso otras 2 o 3 veces.
es esencial. O sea, no lo hace casi nadie, pero es esencial. Eso haría que estés más calmado, a veces menos enfadado, a veces menos tenso. ¿Cuánto bien nos haría respirar un par de veces y contar hasta 4 por lo menos? Muchas de las veces que te vas poniendo así, voy a contar hasta 4 y voy a respirar. Y eso viene bien a ti y al que te está causando, según tú, esa tensión, ¿no? Y eso es todo es lo fisiológico, ¿no? Que es para poder, digamos, eso es lo base, es lo superficial, es para que podamos poder funcionar, ¿no? Luego está también las técnicas que son, digamos, las del pensamiento, las cognitivas que se dice. Hay muchas formas de hacer, ¿no? Una, fijaros, he traído la gomita ya como así siempre de ejemplos. Esta es una herramienta que puede salvar muchas vidas, ¿no? Solamente hay que ponerla como si fuera una pulsera, ¿no? Entonces, yo si soy una persona que normalmente tiendo a agobiarme a veces con ¿encontrarán trabajo o no encontrarán trabajo mis hijos? Porque fíjate, estoy pensando que, claro, llevan ya a cabo la carrera y no sé si va a poder encontrar algo y estoy, da igual que esté en casa, da igual que esté en la calle que en el autobús. Entonces, ¿cómo se cortan estos pensamientos que no me hacen más que tensionar? Pues me cojo una gomita de estas, que además las puede entrar en cualquier sitio, o si no la compro, y cuando soy consciente, esto es un ejercicio para hacer en casa cualquiera de aquí en adelante para toda la vida, ¿eh? Entonces, ¿qué sería? Cuando me empiezo a dar cuenta que estoy dándole vueltas a algo, hago un poquito así, tiro, un poquito y haces esa sensación sin hacerse daño, solo un poquito, y dices, ¡ay! Entonces, eso hace que yo corte, ¿no? Y dices, esto es una chorrada, que habrá gente que diga, probar, esto es mano de santo, nunca mejor dicho. Entonces, tirar y te corta un poco y te hace cambiar. Entonces, en ese momento piensas en otra cosa. Y dices, bueno, pues ahora voy a pensar, siempre que me tire la gomita voy a pensar en otra cosa. ¿Durante cuánto? Unos segunditos. Y voy haciendo, y al de un rato, quizá vuelva, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer. Entonces, el cerebro, que es muy listo, va viendo que cada vez que piensa en una determinada cosa, es castigado, ¿vale? Entonces, va a tratar, el cerebro trata siempre de ir en positivo, es decir, va a tratar de evitar ese tipo de pensamientos, ¿eh? Entonces, esto es como lo de Pavlov, que decían, ¿no? Del perro, es decir, sonaba la campanilla al principio cuando le echaban la comida, luego ya sonaba la campanilla y el perro ya salivaba, sin comida. Esto es lo mismo, esto es lo que trata es de hacer de que yo corte el pensamiento. Otras formas de cortar el pensamiento, si estoy haciendo algo en un momento y me viene a la cabeza, solamente con levantarme, ir hasta el otro extremo de la sala, mirar un momento por la ventana o de la oficina donde esté, mirar un momento por la ventana y fijarme en algo de forma concreta. ¿En qué? En lo que sea, en algo de forma concreta, ver un poco si estoy mirando la silla y estoy viendo que tiene esta forma y tal. Eso hace que se corte el pensamiento. Tener el pensamiento repetido, rumiación, que se llama, es algo, no es muy conveniente, es peligroso porque uno va entrando y que además se empieza a despistar y ya no se centra en las cosas, ¿no? Entonces, algunas más cognitivas que son también sencillitas, pues una que tengo aquí, que esta la puede hacer cualquiera en su casa, que es muy sencillita. Fijaros, la he imprimido porque quiero que la veamos todos. Solamente sería esto, sonríe. Esto sonríe, esto se fotocopia, lo pones, ¿dónde? En la puerta de la nevera. ¿Dónde? En el cristal del baño. ¿Dónde? En tu habitación. ¿Dónde? A la entrada de la casa. Cualquier sitio. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas ayudan a cambiar el pensamiento. Una persona, siempre se ha dicho que para sonreír se necesitan menos músculos en la cara que para estar serio, ¿no? Y luego hay una forma muy sencilla también de obligar al cerebro, cuando estamos en situaciones de tensión, lo podemos hacer en casa, porque lo que voy a decir, si lo haces en la oficina harías mucho el ridículo, que es coger, no tengo por aquí un bolígrafo o un lápiz, pero esto podéis hacer todo, se lo voy a llenar un poco de babas, solamente poniéndolo en la boca, así, estoy haciendo que los músculos de la cara hagan como que sonríen, y esto al cerebro le dice que esta cara está sonriendo. Entonces, eso va a hacer que la orden que le da el músculo al cerebro es relájate. Dices, ya, pero voy a andar por la casa con el boli, el lápiz en la boca un tiempo. Prueba a hacerlo unos minutos. Prueba a ver qué pasa. Porque
estás forzando, ¿no? Es decir, estás cambiando la forma en la que tú piensas, estás llevándolo, haciendo un cambio que esté en tus manos, ¿no? Muchas personas no sonríen por la calle, es más, una gran mayoría no sonrimos por la calle. Y el que sonríe, claro, pensamos que este está loco. Está tarado, sí. El que sonríe, dices, este le pasa algo, o le va demasiado bien, ya le irá mal, ¿no? No te rías tanto que ya te irá mal. Es mejor sonreír, ¿no? Pero es más barato, además, es que no necesitas, fijaros, no necesitas medicación para sonreír, está en tus manos, ¿no? Entonces, ¿hay que forzarlo porque no me sale? Sí, pero es un ejercicio que me ayuda a cambiar el pensamiento, entre la gomita, más ejercicios. Hoy puede ser un buen día, además lo decía Serrat, hoy puede ser un buen día, mañana también. Cada día que me levanto, me pongo una frase en un papel, o me digo una frase, hoy va a ser un buen día. Para personas que son muy perfeccionistas y que llevan muy mal los errores, hoy me voy a permitir 2 errores. No más, porque entonces se ponen nerviosos. 2 errores. Entonces ya se levanta sabiendo que puede permitirse 2 errores. Pequeñas cosas y haciéndolas poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué se trata? De cambiar la forma en la que pensamos. Estamos hablando de formas bastante sencillas, porque claro, hay personas que tenemos o que tienen pensamientos irracionales, que es, si las cosas, todo va a salir mal, yo no valgo para esto va a salir mal, seguramente esto no va a funcionar. Esos pensamientos irracionales de que todo va mal y resulta que no va todo mal, va un par de cosas otras, pero las llevamos, le hacemos la sobregeneralización, ¿no? Entonces, ahí hay que profundizar un poco más, ¿no? Habría que ver qué tipo de cosas piensas y, digamos, de alguna forma, darte pautas para buscar otra manera de pensar. Pero eso sería un poquito más profundizar, pero a la mañana, cuando te levantas, dices, hoy pienso que va a ir las cosas mejor que ayer, y entonces voy a estar en ello, en ese pensamiento, ¿no? No es engañarse, porque lo que es engañarse es estar en la cama y al levantar decir, madre mía, ya verás hoy en el curro otro día ya verás tú cuando vaya, todos en el metro, que hay gente que sí se ducha, que sí no se ducha. Hombre, por Dios, levántate, pero con otra actitud, ¿no? Muy importante la actitud. Somos nosotros los que al final vamos haciendo que esa mañana, por ejemplo, pueda ser estupenda, pueda ser un auténtico desastre, ¿no? Que luego siempre hay otros factores que nos pueden un poquito chafar el día, pero José, si ya nos levantamos diciendo, vaya M de día, esto es una basura, y no me levanto todavía de la cama, no he hecho nada, ¿no? Soy como agente activo bueno, intentando que esa mañana sea mejor, pues al final lo que va a ser es un desastre, porque vamos a ver con esos ojos negativos, ¿no? Sí, además hay cosas muy sencillitas de hacer que puede hacer cualquiera, es decir, me voy a levantar a la mañana, ¿no? En cuanto ha sonado el despertador, digo, vamos a ver, hoy, ¿qué tengo que hacer? Sobre todo las 2 o 3 cosas que tengo que hacer. Y antes de levantarme, nada, 2 segundos, no es tanto tiempo. Bueno, hoy tengo que hacer extra de lo habitual, esto y esto. Vale, voy a ello, ¿no? No levantarse tarde, justo, sin tiempo, ya pensando que todo va mal. Busquemos la manera de cortar, porque se trata de cortar esa forma que nos tensa, ¿no? Porque seguramente ya me levanto muscularmente, ya estoy respirando, la respiración entrecortada, no ya estoy hiperventilando, porque a ver qué me encuentro, a ver cuando llega a la cocina, hay gente que no digo ya salir de casa, sino a ver qué me encuentro cuando llega a la cocina. Entonces, bueno, buscar cosas sencillas. Que te levantas, no pongas la radio para oír la crisis, si eres tendente a decir, ves, si ya lo sabía, pon música. ¿Cuál música? La que a ti te guste, ¿no? Además, cuando vayas al baño a lavarte la cara, vas a ver el cuadro que pone sonríe, ¿no? Y además, firmado todos los de esta casa, ¿no? O si no, puedes hacer que alguien de casa te diga algo bonito todos los días. Tú pídeselo por pedir, ¿no? Habrá gente que diga, a mí ya me lo dicen, muy bien, pero al que no se lo digan, que lo pida, ¿no? O sea, el no ya lo tienes, ¿no? O sea que, y hay muchas cositas sencillas que a veces yo creo que hay que desdramatizar un poco esta parte del estrés diario, porque a la gente le agobia y es muy preocupante. Antes de llegar a las medicaciones, al psiquiatra, se puede hacer mucho para prevenir, ¿no? Y muchas técnicas también emocionales, también de conducta, porque las emocionales, por ejemplo, yo me pongo aromaterapia, me pongo un poco musiquilla y está muy bien. Una que es emocional, salir a pasear. Yo siempre recomendaría a la gente que cuando tengas preocupaciones o estés un poco así, desanimado, sal a pasear, porque sales a pasear por un parque o un jardín, la naturaleza ayuda muchísimo a mejorar, ¿no? Ver a otras personas a veces te puede ayudar, ¿no? Porque estás en casa con tu mundo y sales a la calle y ves otro mundo, ¿no? Emocionalmente,
ponte música. Si vas a estar en una zona donde hay mucho ruido y tal, pues te pones música y paseas con la música que a ti te guste. Vete a visitar a alguien y vete a tomar un café con alguien. Esto emocionalmente es muy positivo. Quien dice un café que es excitante, una tisana, del tipo que sea, o nada, ¿no? Pero vete a visitar a alguien, haz una llamada de teléfono a alguien que haga tiempo que no le llamas y que te gustaría llamar, ¿no? Ojo, alguien que tampoco sea, no sé cómo decirte, no tiene por qué ser ¿cómo se dice? El rey de, ¿no? de la alegría, fiesta, sí. La alegría de la huerta, pero que tampoco sea una persona totalmente negativa, porque si andamos un poquito estresados o un poquito con, ¿no? con bajoncillo, como dicen los jóvenes, Sí. si quedamos con alguien piensa, esto es una auténtica mierda, esto tal, no vamos a salir de esta, pues ya, José, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, hombre, no te digo que dejemos de hablar de esos amigos, porque a ver, los haylos y tampoco los vamos a dejar de lado, pero quizá en esos momentos que necesitamos ayuda o que necesitamos relajarnos o que necesitamos un pulso, ¿no? Que nos animen un poco, pues claro, si quedamos con alguien que nos está diciendo que esto se va todo a pique y que no merece nada la pena y que tal, pues puede que nos hunda más, ¿no? Sí, además yo creo que es conveniente rodearnos de personas, esto va a parecer un poco exagerado, de personas que nos quieran, ¿no? Y dices, hombre, sí, porque las personas que nos quieren no nos hacen sufrir. Entonces, quien bien te quiere te hará llorar. ¿Qué va, qué va? No se tradujo bien, sería de otro idioma, y es quien bien te quiere te hará reír, ¿vale? Entonces, rodearse esas personas es como cuando vas a empezar a hacer algún tipo de negocio, de idea o algo en tu vida y hay muchos agoreros alrededor, ¿no? Entonces, no, esas personas hay que procurar no tener muy en cuenta. No digo no tener en cuenta las partes positivas o negativas de la vida, pero si vas a llamar a alguien que está peor que tú, fíjate, estoy dando un poco de bajón. Buah, pues anda que yo te voy a contar, ¿no? Hay que evitar a esos, ¿vale? Porque es más rentable buscar lo positivo que buscar lo negativo. Insisto siempre en esto, no hablo en los mundos de yuppie, estoy hablando de que hay personas que prefieren quizá erróneamente lo negativo y están sufriendo en su vida y están haciendo sufrir a otros, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si podemos ser algo más positivos. Es decir, siempre que hay vida hay esperanza, ¿no? Y se pueden hacer cosas que no necesitas tener ni grandes conocimientos ni grandes capacidades. Es verdad que aquí también he traído otra cosita hoy, que es el cofre de los tesoros. El cofre de los tesoros, sí. Yo creo que cada uno tenemos nuestro propio cofre y en este cofre está dentro, porque este si fuera mi estrés, yo dentro tengo muchas, cada uno tiene las suyas, pero aquí he traído un montón de ellas, un montón de lo que serían diversas técnicas, ¿no? ¿Qué son estas técnicas? Pues estas técnicas son, hoy tengo una racha de situaciones que son más de comportamiento y de conducta, pues cojo y digo, pues esta, hoy voy a hacer la gestión adecuada del tiempo. ¿Qué quiere decir una gestión adecuada del tiempo? Pues lo primero, me voy a comprar una agenda, porque es que se me olvidan las cosas. Y me pongo nervioso, nerviosa, y pongo nerviosa a los que me rodean. Segundo, voy a apuntar las cosas importantes. Las otras también, las importantes. Entonces luego voy a ver si puedo irlas dando un orden, ¿no? Las que estén en mi mano, las que no estén en mi mano, contando con alguien. Y luego me pongo a hacer. ¿Funcionará? No lo sé, pero esta es una técnica que me sirve a mí. ¿Por qué? Porque yo veo que mi estrés necesita una mejora de la organización del tiempo. Vale, y luego al de una temporada tengo otra que digo, hoy ya tengo la física, ya es que me voy notando que necesito hacer algo para el cuerpo. Busco en mis herramientas y digo, sentir el cuerpo. ¿Qué es esto? Digo, ¿dónde tengo yo tensión? Pues tengo en la espalda, tengo en el brazo, vale. ¿Qué puedo hacer? Me tumbo en el suelo y estiro los músculos parte a parte. Hay grabaciones que puedes seguir, que puedes buscar en cualquier sitio. La relajación, que se llama el método de Jacobson, he escrito Jacobson, es un método muy interesante porque te va haciendo todas las partes del cuerpo, vas relajando y estirando, relajando y tensionando, ¿no? Entonces, poco a poco, pero estoy incluyendo incluso los ojos, ¿no? Esa sensación del cuello, ir haciendo todas las partes del cuerpo poco a poco. Después de 10-15 minutos, incluso menos, el cuerpo está mucho más relajado. Ha bajado la temperatura, quiere decir los latidos y el nivel, digamos, del ritmo cardíaco se ha lentecido, y eso es mejor para el cuerpo. Mejor que tenerlo tenso todo el rato. No se puede ir en primera ni en segunda en un coche todo el rato. Hay que cambiar las marchas, ¿vale? Las personas igual, no se puede estar siempre a tope.
cada uno tenemos nuestro cofrecito. Hay gente que igual dice, oh, pues yo no sabe, y lo busca por casa y no lo encuentra, vale, pero estos somos nosotros y siempre hay posibilidades de tener muchas técnicas. ¿Dónde las encuentro? En talleres de manejo del estrés, como el que vamos a hacer dentro de unos días. ¿Dónde más encuentro? A través de internet hay muchas formas de hacer. Algunas son no muy buenas, otras son un poco no muy adecuadas. Acercándome a un profesional, viendo también, leyendo libros de estrés, algunas cositas que hemos tenido que luego comentamos. Entonces, hay muchas formas de acceder. ¿Para qué? Para que yo tenga mi propio cofre de manejo del estrés, ¿no? Y tenga dentro mis técnicas. Que cada uno tendrá las suyas. Sí, ¿no? cada uno las suyas, porque hay personas que son mucho más tranquilas emocionalmente y entonces van a necesitar menos emocionales. Hay más personas que son igual un poco más nerviosas, entonces van a necesitar de otro tipo. Entonces hay gente que es más de rumiarlas y entonces, pero cada uno que sepa para que las vaya utilizando para mejorar su vida y la de los que le rodean, claro, pero siempre podemos hacer algo, ¿eh? Si hay alguien que nos está viendo que dice, yo no llevo una temporada y estoy más quemado que la camiseta que enseñábamos el otro día, siempre que estás vivo se puede hacer algo. Sí, pero hay que ser consciente de que se tiene, bueno, pues ese problema o de que se está estresado. Sí. ¿No, José? Quizás eso es el primer paso, porque hay gente que puede estar muy agobiado, que pues que no duerme, que no come bien, que, pues no sé, fuma mal, la gente que fume, o sea, que tiene los síntomas o algunos de los síntomas de padecer estrés negativo, pero no se da cuenta o no se quiere dar cuenta. Lo primero es reconocerlo, decir, bueno, puedo tener estrés, ¿no? Quizá no estoy seguro 100% segura, pero sí que puedo padecer estrés. Bueno, voy a intentar manejar bueno, pues conocer las técnicas para manejar mi estrés, pero lo primero es decir, oye, puedo tener estrés, ¿no? Sí, el otro día que hablábamos del test de Maslach, que alguna de nuestras escuchantes o televidentes ya nos ha pedido y le he enviado, es decir, eso es una forma de hacer, ¿no? Otro, hay cuestionarios muy sencillos, y insisto que nosotros podemos haceros llegar algunos muy sencillos. ¿Para qué? Para saber, darte cuenta un poco y decir, cuáles son mis áreas donde yo tendría que mejorar. Hay que saber de dónde partes, porque si no sabes dónde partes es muy difícil saber dónde quieres llegar, ¿no? Y no vale cualquier dirección, porque igual estás equivocado, con la mejor intención, pero igual estás equivocado, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber primero darse cuenta, y a través de cuestionarios, incluso hay muchos librillos, cuadernos. Hay una colección de cuadernos que yo recomiendo a la gente, de diversos temas. Por ejemplo, hay un cuaderno de ejercicios para vivir en calma, ¿no? Este es un cuaderno muy sencillo, y lo que tienen dentro, este tipo de cuadernos, podéis ver, es una serie, son como los cuadernos de Rubio, que se decía antiguamente, y tiene una serie de ejercicios sencillos que tú vas siguiendo y vas rellenando, vas completando, vas leyendo. Esto lo puede hacer cualquiera, y este tipo de cuadernos hay de diversos temas. Este es uno de ellos, cuadernos de ejercicios para vivir en calma. Hay otro para el manejo del estrés, que no le he podido traer porque se lo he dejado a una de las personas que tengo en la consulta, entonces ya lo traeré otro día. Hay otros que es cuaderno de ejercicios para aprender a ser feliz, ¿no? Todos con portadas pues muy bonitas, muy agradables, y siempre con el mismo mecanismo, es normalmente con dibujitos, con cuadros para hacer cosas. Otro, hay varios, que es cuadernos de ejercicios de inteligencia emocional. Este de inteligencia emocional, que hablaremos en su momento, poco a poco, de la inteligencia emocional, ya os adelanto, que iremos haciendo ejercicios de inteligencia emocional, iremos hablando de las diversas partes de la inteligencia, cómo manejarse las emociones, cómo educar, ¿no? Pero también es muy importante, ¿no? Pero sencillo para hacer. Y luego ya hay libros que son ya un poquito más completos, que en este caso que sería técnicas de autocontrol emocional. Claro, en cuanto a este libro, que yo sí que también recomiendo, ya es más amplio, ya es un libro con muchas técnicas físicas, de conducta, de pensamiento, emocionales, y ya es un poco, digamos, como uno organizar, ¿no? Organizar por las diversas áreas. Este es un poquito ya más completo, es un poquito más profundo, quizá para algunas personas le cueste más, pero hay muchas cositas que se pueden hacer, y siempre también, ¿no? Y quizá arrimando un poco el ascua a mi sardina, yo creo que en los talleres de manejo del estrés, en las sesiones de manejo del estrés, por lo menos que yo y otras personas como yo hacen en su trabajo profesional, se puede cambiar y te puedes ahorrar mucho dinero en medicación.
que esto es importante. Sí, porque claro, hay veces que se usa, o más que usar, se abusa, ¿no? Sí. De la medicación en ciertos casos, en otros casos que sí que es necesaria, pero José, en casos, por ejemplo, de ansiedad, ¿no? Ansiedad que podemos tener una ansiedad en un determinado momento, algo que nos produce ansiedad por ejemplo, estas Navidades, ¿no? Hay gente que tiene ansiedad porque le viene a la familia, no sabe, hay que preparar, hay que agobio, que somos 10 en casa y que comida para todos y cómo lo organizo, pues puede sufrir algún episodio de estrés o de ansiedad, algo puntual. ¿Se suele abusar de medicaciones en esos casos? Sí, la automedicación es una de las cosas que yo creo que hoy en día todavía está muy extendida, ¿no? Es decir, hay botiquines de casas que en algunos hospitales envidiarían a esos botiquines, y no en vendas, en medicación. Hay que tener cuidado, la medicación tiene que estar, aparte de recetada, tiene que estar muy indicada. La automedicación, bajo mi punto de vista, es nefasta siempre, porque como normalmente tiendo a estar cansado o tal, me duele aquí, me duele allí, me tomo el Nolotil, y si no, me tomo ibuprofeno, pero el ibuprofeno es un poquito pues como el desayuno, ¿no? Yo me desayuno unas galletitas y el ibuprofeno, y luego ya a la tarde también como, ay, me duele un poquito la cabeza ya un paracetamol. Dices, espera, que hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? No siempre hay que meter la medicación, por supuesto, si no está prescrita por un especialista, por un profesional, yo no lo haría, ni de lejos, y no soluciona, la medicación por sí misma no soluciona las situaciones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay personas que pueden necesitar ir a un psiquiatra en algún momento por circunstancias de la vida relacionadas con el manejo del estrés, ansiedades. No es suficiente con que le mediquen, porque vale, es verdad, la medicación es necesaria en muchos casos, por supuesto, pero no es suficiente, como igual que no es suficiente hacer ejercicios de relajación cuando tú tienes una situación que primeramente necesitas, digamos, apaciguar, calmar o hacer. Tú no puedes hacer, digamos, la recuperación física si tienes el menisco roto, habrá que primero operar, habrá que primero medicar en algunos casos de manejo del estrés, pero la medicación no es preventiva, ¿no? No se puede utilizar como prevención o decir, bueno, es que yo el tipo de vida que tengo me obliga a tener que medicarme con cositas, nada, con eso que ya me manejo, ¿no? No es recomendable porque no va por ahí el abordaje y eso no va a mejor, casi siempre va a ir o a mantener la situación o a empeorarla, ¿no? Y hay mucha medicación no controlada y puede generar problemas importantes de tráfico, porque claro, ¿qué pasa si yo me automedico a las mañanas, salgo porque tengo una vida un poco yo que sé qué, cómo salgo yo, ¿no? Es decir, esto es importante para mí, para los demás, ¿no? No creo que estoy exagerando, creo que me estoy quedando corto, ¿no? Y luego hay una serie de cosas en el día a día que es mejor tratar de cambiarlas un poco que mantenerlas con pastillas, ¿no? Al final vas a ir estando cada vez peor, más bajo, más distante, más despistado, más ido, más... Y va a hacer que estés siempre, bueno, dependiendo de esas pastillas, ¿no? Si no atajas el problema o no intentas solucionarlo, ¿no? En el origen, a ver, pues con otras técnicas, al final, si dejas de tomar las pastillas, estás igual de estresado o con la misma ansiedad, ¿no? Sí. Estás siempre esclavo de las pastillas. Sí, como se decía antiguamente, no sé si antiguamente o actualmente, cuando los estudiantes tenían exámenes que tomaban algunas cosas para poder aguantar la noche, para hacer mejor los exámenes. Hombre, también hay una medicación que se llama estudiar, se llama estudiar, ¿no? Y hacerlo también un poquito antes, no la noche anterior, ¿no? Claro, pero eso para los estudiantes, para que, ay, oye, ahí te llama, di algo. Sí, claro, también hay situaciones que en lugar de evitar estar hasta el último momento o broncas en casa o no llegar a tiempo a cosas, hay una medicación buenísima que se llama organización y distribución del tiempo. Más medicaciones, aprender a respirar. Otra medicación muy buena, tomarse la vida de una forma más positiva. ¿Relativizar las cosas? ¿Sería una, podríamos decir que es una técnica? Sí. José, hay veces que el quitar hierro al asunto, ¿no? Como se suele decir, habrá cosas que evidentemente tienen su importancia y que nos preocupamos y que hay que preocuparse, pero hay otras cosas que también nos estresan, pero que igual tomando un poquito de perspectiva, ¿no? De distancia, y a veces que nos damos cuenta cuando pasan años, que decimos, fíjate, yo no me acuerdo cuando era adolescente que me preocupaba que si iba con la raya por aquí, que si iba pintada no sé qué, ay, que si en clase estaba no sé qué. Ahora lo vemos con distancia, pero quizá no hay que esperar esos años, ¿no? Porque hay veces que no tenemos tantos años para relativizar las cosas y hay que relativizar las cosas en ese momento, ¿no? Es decir,
¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me va a agobiar que me vengan 10 invitados a casa? Pues ya veré cómo les coloco, si están de pie, si les comemos un bocadillo. O sea, esto digo, por ejemplo, a mucha gente que le agobia incluso que vayan invitados a su casa, ¿no? Relativizar las cosas y darles la importancia que tienen, ¿no? Hay gente que por ejemplo, si no sale de casa, alguna vez lo he comentado, si no deja toda la cocina recogida, las camas hechas, no sé qué, por si acaso, que por si viene alguien, ¿quién va a venir? Cuando tú no estás, va a venir alguien. Y esto no solamente la gente mayor, es por si viene alguien, pero ¿quién va a venir? Pero no va a venir nadie, es un tema más personal. Pero claro, luego también hay una serie de situaciones donde dices, a ver, esas preocupaciones, esas tensiones, ¿para qué sirven? Es decir, no te van a servir para nada, o sea, van a servir para estar cada vez más tenso, para cada vez más, sí, y ir cada vez más peor, cada vez más tensión, ¿no? Si mira, imagínate qué vas a pensar de dejar hoy la casa sin recoger dentro de 5 años, ¿no? Esas cosas que hoy en día nos preocupan tanto en el día a día de pues que no me mira no sé quién, no me ha pasado cualquier cosa, dentro de 2 o 3 años, ¿qué pensaría yo de esto, no? Eso que antes decías tú, en la adolescencia se nos ha caído el mundo un montón de veces, no merece la pena ni vivir, estamos aquí, ¿no? Es decir, y hay, incluso en el mundo laboral, cuando empezaste a trabajar en el trabajo que creías que no ibas a ser capaz de dar abasto, del ordenador, de lo que sea, o de la máquina, fíjate 2 o 3 o 5 o 10 años después, ¿no? Hay que relativizar, porque primero porque es mejor, porque hay menos tensión, ¿no? Y segundo porque tampoco es para tanto, ¿no? No está para tanto todo el rato, ¿no? Pero hay personas que se tensan mucho, que son, digamos, muy perfeccionistas y se tensan, y eso no se soluciona con medicación, se soluciona manejando el estrés, aprendiendo a convivir, primero contigo, ¿no? Contigo, que no es fácil, pero es una cosa muy entretenida para hacer todos los días. Hay cosas muy sencillitas, que se pueden hacer, ¿no? Tenemos un cuaderno de ejercicios para controlar el estrés y luego también un ejercicio en concreto de relajación para si tenemos una situación pues tensa, ¿no? O hemos pasado alguna situación complicada en el trabajo. En ese cuaderno, que no sé si lo podremos facilitar a la gente, José, o bueno, si nos lo piden, ¿no? Te mandan un correo, te llaman por teléfono, quizás se pueda mandar ese cuaderno de ejercicios para controlar el estrés. ¿En qué consiste? Porque hay unas pruebas, tenemos que marcar lo que lo que entendemos nosotros por estrés. Que claro, cada uno entendemos el estrés de una manera. Sí, si tú pones, imaginaros que coges, yo soy muy partidario de que la gente tengamos, que cada uno si puedes tener un cuaderno en blanco, ¿no? Y tú dices, bueno, ese va a ser mi cuaderno de manejo del estrés, el mío, pequeñito, igual para llevar en el bolsillo. Lo primero, volvemos a siempre, ¿cuáles son las cosas que a mí más me estresan? Entonces, ahí se puede hacer algún tipo, digamos, estos son las áreas, por simplificar, estos son los temas que a mí me preocupan, ¿no? Y entonces, empezar a hacer algunas cosas, ¿no? Algunas serán de, este día he tenido, el día 25, este ha sido la emoción, rabia, ¿no? O mucha tensión de cabeza. ¿Y cuál era el hecho? El hecho era que no me gusta cómo me mira, no me gusta, o resulta ser que me han dicho 5 veces la misma cosa en el trabajo, o que he llegado tarde. Entonces, para ir viendo ese cuaderno, yo voy a ir apuntando cosas que me pasan para detectarlo, y luego, respecto a lo que me pasa, ¿qué puedo ir haciendo? ¿En qué área? Conmigo mismo en el cuerpo, en la forma de pensar, insisto, en las emociones, para que yo vaya teniendo en mi cuaderno, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, algunos vienen ya, que te vienen ya marcados con todos los pasos que tú tienes que ir dando, ¿no? Qué tipo de cosas, pero que yo vaya diciendo, este es mi cuaderno, y voy viendo, y miro para atrás en las últimas semanas o meses, digo, estoy viendo que sobre todo tengo pegas con la forma en la que pienso, tiendo a ser bastante negativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, vale, ya han pasado unos meses, veo que hago cosas, pero entonces me puedo centrar con algún profesional, o en algún taller, o en algún curso, o en alguna cosa, y ya quiero trabajar la forma del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, veo que más que nada mis situaciones de estrés, voy viendo, son casi todas físicas. Me apunto a hacer pilates. ¿Por qué? Porque me puede ser de utilidad, ¿no? Es decir, o no me apunto a hacer pilates y hago algo, pero algo que tenga que ver normalmente con el cuerpo, y busco muchas cosas que me sean útiles con el cuerpo. Y ese sería una forma, un tipo de cuaderno. Hay muchas formas de hacerlo, cada uno la suya, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me estresa? ¿Dónde? ¿Cuál es el contexto en el que se da? Y claro, si aquí voy a poniendo que me estresa mucho las comidas familiares, pues tengo que hacer algo con respecto a las comidas familiares, ¿no? Entonces, si cada Navidad que llega, como decías tú, veo que no sé qué, veo que en las Navidades, una de dos, o no quedo con la gente, o cuando vaya a llegar la Navidad, busco algunas soluciones o alternativas, ¿vale? No se trata de evitar las cosas, sino de hacerlo de otra manera, ¿no?
Si veo que soy muy serio, hay gente que es muy seria normalmente y le gustaría ser más divertida, ¿no? Pues oblígate, lo que decíamos, ponte el lápiz en la boca, haces por casa, porque vas viendo que la gente dice, qué seria, estás qué seria, pues voy a hacer esto, ¿no? Entonces, es para mejorar, mejoras tú, mejoras con los demás, ¿no? Entonces, pensad hacer un cuadernito nos vendría muy bien, o sea, oye, no tenemos un dietarios para otras cosas, no apuntamos en el calendario de la cocina, ir al dentista, recoger la bombona de butano cuando se hacía, pagar no sé qué, pues ahora poner, hacer ejercicios de respiración, aquí hacer un poco de relajación muscular, ir a ver una obra de teatro, ir a ver una película de risa, ir a ver una comedia, por escuchar música, vete poniéndolo en los días, una sonrisa, cosas de este estilo, entonces, pero apúntalo en el calendario para que lo veas, ¿no? Ese sería el calendario también de estrés, ¿no? También tenemos un ejercicio para realizar a la vuelta del trabajo, la vuelta en coche, ¿no? O los que vayamos en bici, cada uno como quiera volver del trabajo, pero es un ejercicio que bueno, que también ¿no? Quizás les pueda facilitar a los telespectadores. ¿Y por qué en esa vuelta en coche? ¿Por qué cuando terminamos ya el trabajo ese es el momento, ¿no, José? Pues sí, vamos a, aunque es una hoja que yo le suelo dar a la gente para que la lea y la haga. Esto vale para cualquier persona cuando vuelve del trabajo. Y lo digo un poco en resumen. Tú te montas en el coche, o en la moto, o en la bici, y vienes con las preocupaciones que traes en ese momento del día del trabajo, ¿no? Entonces, cuando vas hacia tu casa, ¿no? Si eres consciente de la situación, haz un ejercicio que es todo lo que tienes en la cabeza, dile a la cabeza que lo vaya bajando un poco por el cuerpo, lo va bajando poco a poco, va bajando, que tú seas consciente de cómo los problemas van bajando, cómo va bajando el jefe, los amigos, los compañeros, la máquina, el curro, todo va bajando hacia los pies, y cuando llega a los pies va pasando a través del coche y se va quedando en el suelo de la carretera, que te va llevando desde la oficina o desde el trabajo de la fábrica a tu casa, entonces se va quedando pegado en el suelo todas esas preocupaciones, y tú vas notando cómo se van pasando de ti al suelo, ¿no? Para que cuando llegues a casa o aparques en el aparcamiento, ha quedado todo por el suelo para atrás. Entonces ya subes a casa, mañana ya cogerás más en el curro para volver a dejar, pero lo has dejado pegado, esa sensación que yo mando a la cabeza, que lo vaya cruzando, pasando a través del cuerpo que va en el coche, y lo va dejando pegado en el suelo, y ahí se va quedando. Y entro a casa, hago 2 respiraciones o una antes de entrar en casa, despacito, cojo aire, suelto y entro en casa. La diferencia puede ser abismal en una semana. Abismal. Esto hace que se dejen fuera todas las preocupaciones. Y otra que no había comentado, pero que tengo brevemente en la cabeza, que es casi toda la gente cuando entramos a casa colgamos la chaqueta en una percha. O nos quitamos los zapatos si no llevas chaqueta. Bueno, pues entonces abres la puerta y todas las preocupaciones del día las dejas colgadas con la chaqueta en los bolsillos. No pasa nada, que mañana las coges, tranquilo, no te agobies, ¿no? Dejas ahí y entras en casa y te relacionas con los de casa. ¿Por qué? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, tú, porque lo necesitas, dejas ahí. Al día siguiente, cuando sales, vas a coger la chaqueta y coges lo que tú quieras. Seguramente pesará menos la chaqueta. Eso es un ejercicio sencillo. Otro, para los que tienen dificultad en dormir, cuando te vas a tumbar en la cama, antes, si quieres, o en el mismo momento en la cama, vas a la sala o vas a algún sitio o a la cocina y te dices mentalmente, voy a dejar aquí las preocupaciones que hoy he traído, las dejo aquí. Las voy a dejar aquí encima de la mesa, cojo, las dejo, y me voy a la cama y están allí. Entonces, esto, insisto todo el rato, esto es darle órdenes al cerebro, es decir, entonces esto no funciona el primer día, no, el segundo no. Al de una semana funcionará, si funciona, contar hasta 10, al revés, hacer cosas que me alejen, ¿no? Lo del coche va dejando las preocupaciones en la carretera, al otro lo dejo colgado. ¿Todo para qué sirve? Para manejar el estrés. Esta es la idea de fondo. Insisto, los que lo prueban lo repiten, como se suele decir, y este tipo de cosas es mucho más útil de lo que algunos creerían de grandes discursos filosóficos, de esos que parece que a veces los profesionales dicen, oh, ¿cómo habla este hombre? ¿Qué de cosas sabe? Pero yo no le entiendo nada, ¿no? Esto creo que lo entendemos cualquiera, creo.
José, y antes de hablar del taller que bueno, se va a desarrollar en finales de enero, primeros de febrero, taller de estrés para manejar el estrés y para tener esas nociones bien claritas, que se va a desarrollar en Baracaldo, nuestra frase, que no se nos olvide la frase de la semana. Hemos hablado de los libros, de los cuadernos, y tenemos una frase para ilustrar en el Espacio Coach el manejo del estrés, ¿no? Sí, esta es una frase que a mí me encanta desde hace muchos años y que además yo procuro, en la función de mis posibilidades, de llevarla a cabo en mi vida privada y personal y profesional, que es, si tienes cuidado de lo interno tendrá cuidado de lo externo. Es decir, si tú te cuidas internamente de ti mismo y cómo tú te llevas y cómo llevas la vida, eso va a cuidar lo externo. Y por supuesto, esto puede ayudar a que esa frase tan clara de fuera estrés, sentado con los pies descalzos en la hierba, o sea, fuera estrés, tú cuida lo de dentro, que lo de dentro cuidará lo de fuera, ¿no? Casi siempre se suele decir, ¿no es más importante el contenido que el envoltorio? Sí, en este caso sí, ¿no? Entonces, esa frase creo que puede ser útil para todos. Cuida lo interno y lo interno tendrá cuidado de lo externo. Bueno, y para saber cómo cuidarnos por dentro, por fuera, y cuidar también a los que nos rodean, porque cuando estamos estresados, cuando estamos con esa ansiedad, afecta también, como hemos dicho, como has comentado, José, a los que tenemos alrededor. Ojo, que nos acerquen cuando estamos en esos niveles de estrés y muchas veces de angustia. Para manejar el estrés tenemos ya el taller que está a puntito de empezar, a finales, bueno, la semana que viene, primeros de febrero, 2 semanitas en Baracaldo, José. Pocas plazas, pero todavía queda alguna, ¿no? O sea, que la gente se tiene que dar prisa. Sí, porque si quieres tener un espacio durante 4 tardes, ¿no? Hora y media cada día, ¿no? Dos días una semana y otros 2 días otra semana, ahí vamos a hacer muchas de las cosas que aquí hemos estado hablando, utilizaremos ejercicios, haremos muchos ejercicios prácticos, y te puedes llevar, además, una serie de herramientas, incluso, como digo yo, de fichas, donde tú puedes decir, yo voy a hacer estas cognitivas, voy a hacer estas físicas, y si no sé muy bien cuáles puedo hacer, como ahí detectaremos un poco cuáles son las situaciones que te estresan, trabajaremos, y yo os animo a que os deis la posibilidad de aprender a manejar el estrés de una forma mucho más útil, porque es algo importante, y tratando de utilizar cada vez menos las medicaciones como único recurso, ¿no? Es decir, sino que más vamos a manejarnos con el estrés, que lo vamos a tener toda la vida al lado nuestro, vamos a manejarnos lo mejor posible, ¿no? Para estar más sanos y más saludables y con ese bienestar del que hablaba al principio.